Vamos a ampliar la información que tiene que ver con este terremoto sucedido en las últimas horas de ayer en Kamchatka, zona de Rusia, y las repercusiones de alerta de tsunami. Por un lado, sigue habiendo movimientos sísmicos y por otro lado hay mucha preocupación con respecto al avance de las aguas. Vamos a actualizar la información. Silvana, ¿qué se sabe? Sí, mira, lo que se sabe hasta el momento, Horacio, es que tras varias horas de seguimiento, las alertas en general fueron levantadas, con excepción de algunas advertencias regionales que se desactivaron gradualmente. Las autoridades afirman que el riesgo inmediato desapareció, aunque persisten todavía réplicas y corrientes peligrosas en zonas costeras. Las secuencias de sismos secundarios persisten y van a seguir. Hay algunas réplicas que alcanzaron magnitudes también muy importantes, entre 5 y 6.7, y más de 25 réplicas registradas después del evento principal. Pero bueno, hasta el último recuento ya 10 de esas réplicas fueron por encima de la magnitud 5, siendo la mayor de 6.9. Esto lo que significa es que estos terremotos de gran magnitud generan secuencias de réplicas que comienzan de inmediato y algunas de estas pueden ser dañinas también por sí mismas. Así que desde la perspectiva de la población local, la experiencia de este terremoto se va a ver agravada en las próximas semanas e incluso meses, como comentaba el especialista hace un ratito nada más. Bien, muchos pueblos portuarios fueron evacuados. Ya llegaron las primeras olas de tsunami a California. Colombia ordena la evacuación preventiva en las playas del Océano Pacífico. Las olas de tsunami también llegaron a Washington, Oregon y California. Evacuaron la planta de Fukushima en Japón, producto de la posibilidad de que las aguas puedan inundar nuevamente esa planta. Olas de 4 metros se esperan en la Polinesia Francesa, luego del terremoto en Rusia. Nuevo terremoto de magnitud 6.2 se dio hace un rato, nada más nuevamente en la península rusa. El epicentro se situó a una profundidad de casi 70 kilómetros y a 200 kilómetros al este de la capital de Kamchatka. Y con mucha preocupación están viendo este monitoreo. Bueno, estamos viendo una serie de imágenes de cómo empieza a registrarse a nivel mundial por un lado, crecimiento de la altura del mar, cómo se retira en algunos casos para volver con muchísima fuerza. Empiezan a trascender lo que son las imágenes del impacto del movimiento sísmico que se dio en gran parte en Kamchatka con, edificios absolutamente caídos. Miren la magnitud del movimiento. Están hablando de 8.8, uno de los 3 más Ahí importantes. la empleada que termina refugiándose abajo del escritorio, una tienda que vendía insumos para celulares. Las paredes parece que se le vienen encima. Y esta es la imagen justamente de un quirófano en medio de una operación, con el paciente sobre la camilla, abierto él. Una enfermera justamente se lanza sobre el cuerpo para abrazarlo y evitar algún tipo de impacto mayor, ¿no? Los médicos estaban operando. Fíjate la concentración que mantenían, ¿viste? A pesar del temblor. Increíble. Claro, todos nosotros hubiéramos salido corriendo, pero bueno. La verdad. Bueno, recién el especialista decía que es una zona que está habituada a esta clase de movimientos, pero por un lado 8.8 es un movimiento que genera muchísima preocupación y se siguen percibiendo muchísimas réplicas con respecto a lo sucedido. Ahí estamos viendo una animación de lo que puede llegar a pasar en las próximas horas. Ya atravesó islas de ahí del Pacífico, una de ellas era la de Hawái, donde bajó el nivel de alerta con respecto a lo que podía imaginarse que podía llegar a suceder. Bueno, no fue tan grave la llegada del agua, pero hay preocupación en la costa de Sudamérica por la incertidumbre de qué tanto puede llegar a crecer este movimiento de agua cuando llegue, si se puede llegar a retroalimentar esta crecida del agua cuando llegue a Sudamérica. Como vemos, ese gráfico ya las olas llegaron al continente norteamericano. Ahí pasa por Centroamérica, ¿no? Toda la zona de... Claro, es el anillo de fuego del Pacífico, que es toda una zona de mucha actividad tectónica, ¿no? que tiene que ver con lo que pasaba en Asia, que se conecta con Alaska, bueno, el norte de América, y después va llegando a Centroamérica, incluso Sudamérica, en la costa del Pacífico, que es una especie de círculo, ¿no? Toda esa gran zona tectónica
se ha sacudido en las últimas horas. Hubo crecimiento de, en algunos lugares, 3 metros de altura, las olas, 5 metros de altura también en algunas localidades costeras. Y la preocupación, por ejemplo, en Japón, la advertencia es que puede llegar a llegar un tsunami de hasta de 3 metros de altura que azote las costas al Océano Pacífico. No se aventuren mar adentro ni se acerquen a la costa hasta que se levante la alerta. Esta fue una de las comunicaciones por parte de las autoridades meteorológicas de Japón. Insistimos, esto pasó en Kamchatka, pero hay alerta a nivel internacional de todas las costas que baña el Océano Pacífico. Además, Kamchatka, hay que decir, es una zona no muy densamente poblada y eso contribuyó a que no hubiera gran cantidad de víctimas, sino solo algunas personas heridas, ¿no? También muchos de los sectores donde impactan este tipo de temblores son zonas donde la población está muy educada acerca de cómo proceder. Incluso Chile, que ha tenido sismos fortísimos y sin embargo ha tenido muy baja tasa de víctimas comparado con otros lugares del mundo como puede ser el norte de la India, ¿no? Por eso Miren, lo más probable es que de manera preventiva evacúen. El gobierno ya está previendo la situación, por esto mismo que vos decías, Juanpi, y la posibilidad de evacuar más que nada a la gente que vive en la zona costera pegada al Pacífico, ¿no es cierto? Fíjense, en ese video... Eso cámara sería lo rápida, normal, ¿no? timelapse, Esta imagen sería, digamos, me parece la fíjate cómo normalidad. baja y mira, Claro, cómo mirá baja cómo y sube, sube, ¿ves? mirá la Sí. amplitud que hay de la altura. Mirá cómo sube. Es muy, pero muy impactante y eso que ahí no están llegando Ahí, olas todavía. Eso claro. es una diferencia nada más de nivel, pero muchos pueblos portuarios, ¿no? Prácticamente toda la costa de América, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, en algún momento van a recibir el agua y el movimiento del tsunami, así que a la expectativa y el monitoreo de todo lo que vaya sucediendo. Insistimos, con mucha atención se está viendo todo esto. Fukushima, la planta nuclear, fue evacuada. Están pidiendo que no se acerquen a las costas y en mayor o menor medida, en algunos lugares ya bajaron las alertas y en otras aumentan las alertas. Esto, repetimos, fue un terremoto en Kamchatka en últimas horas del día de ayer, hora argentina, y estamos viendo cómo se sacuden los vehículos. Y también estaba viendo que esa imagen que veíamos de esa chica que se protege debajo de un escritorio, creo que ni siquiera era una construcción en altura, por lo que se veía en la ventana era al nivel del mar y de esa manera se sacudía la construcción. Fíjense, miren. Esto es un local a la calle. Miren, no es un tremenda piso las 20, imágenes. Claro. es un local nivel a la calle. Miren de qué manera se mueve como si fuera literalmente un flan. Que los Miren. especialistas hablan de que es lo primero que tenés que hacer cuando hay un terremoto, tirarte al piso para tratar de resguardarte, fue lo que hizo esta chica. Meterte abajo de algún tipo de escritorio. Miren cómo se Exactamente. No, es mueve. tremendo. Digo, protegerte en el marco de una puerta o de una arcada, eso también te da cierta Bueno, hablando de nuestro seguridad. Sí, continente- dependiendo siempre y cuando el marco de la puerta, nosotros estamos acostumbrados a que son de chapa o de hierro. En estos casos muchas veces las construcciones son bastante más endebles que aquí localmente. Nada, me parece que Miren tiró a Hawái. hacer lo que Miren cómo podía. empiezan a... Miren va cómo para se va atrás, el agua, miren. retrocede. Retrocede. Esto es lo preocupante, porque dicen, bueno, se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a Ahí ir. entra se empieza a a ir, y en un momento vuelve. Y cuando vuelve con fuerza. Esta era la preocupación y por eso la alerta que había inicialmente en Hawái. Hawái está a mitad de camino entre lo que sería la costa donde sucedió todo esto y las costas de Estados Unidos, donde ya están llegando las olas. Afortunadamente para Hawái, las alertas disminuyeron, no fue tan preocupante como se había anunciado. Hubo una alerta muy importante. El propio Donald Trump tuiteaba en la noche del día de ayer, alertando justamente a los residentes del archipiélago que está ahí en Hawái. En territorio, Ecuador, por supuesto, ejemplo, Estados hay alta probabilidad de tsunami, hay preocupación en todo lo que es nuestro continente, en Perú, en Chile, por esta imagen que mostrábamos hace un rato de cómo impactaba, ¿no?, esa ola enorme sobre la parte de nuestro continente, así que ya en países hermanos con mucho criterio y con mucha precaución están esperando y se están preparando para esta situación. Bien, y la preocupación porque todavía sigue habiendo movimientos, producto de lo que fue este terremoto de 8.8, sigue habiendo movimientos, no a esa gravedad, pero sí sigue habiendo reacomodamientos
del terreno, lo que puede generar nuevos movimientos, por supuesto, vinculados al tsunami. Así que vamos a estar actualizando todo esto porque durante todo el día va a estar monitoreándose el comportamiento del agua, ya que todavía queda un rato largo para que el agua y las olas lleguen al sur del continente. Horacio, mira, la Marina americano. de Guerra del Perú ha emitido una alerta de tsunami en el litoral peruano y el Centro Nacional de Alerta del Tsunami ha monitoreado regiones del litoral costero. En esta imagen que yo te mencionaba y que nosotros ponemos al aire en La Nación Más, cómo termina impactando justamente en las costas de Chile, de Perú, de Ecuador, de nuestro continente. Ya todos muy atentos a esta situación en Sudamérica. Olas de 4 metros de altura ya están llegando a las costas de los Estados Unidos, así que vamos a estar ampliando toda esta información. Volvemos a la República Argentina. Durante la noche empezó a trascender un video que podría